Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Sepa cómo identificar barreras burocráticas y cómo denunciarlas ante el Indecopi. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes sepan identificar qué es una barrera burocrática, así como que conozcan todo lo relacionado con los efectos generales y particulares en materia de barreras burocráticas. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña el señor Martín Esparza Esparza, quien es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo y egresado de la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo por la misma Casa de Estudios. Él cuenta con diplomados y cursos de especialidad en Derecho Administrativo, Arbitraje y Eliminación de Barreras Burocráticas. Actualmente es jefe de actividades de cumplimiento efectivo de mandato de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Antes de dejarlos con nuestro ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Martín. Muchas gracias, Ciro. Muy buenas tardes con todos los participantes. Efectivamente, hoy día vamos a tratar una videoconferencia relacionada al tema de eliminación de barreras burocráticas y cómo es que podemos utilizar ese mecanismo en nuestra vida diaria, sea a nivel de administrado como ciudadano o también como representante de una empresa o en representación de una empresa, ¿no? Este mecanismo de eliminación de barreras burocráticas es un mecanismo que está diseñado para facilitar el acceso a la permanencia de un agente económico en el mercado, ¿no? Y con esto también mejorar la competitividad en el mercado de estos agentes económicos y como consecuencia de ello un beneficio para la ciudadanía en el sentido de tener mayores alternativas al momento de elegir un servicio o la prestación de un bien por parte de las empresas. Entonces ahora voy a poner una presentación que hemos diseñado para esta disertación. Bueno, mi nombre es Martín Esparza, soy abogado de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Actualmente me desempeño en el cargo de jefe de actividades de cumplimiento efectivo. Bueno, para empezar este importante tema a favor de la ciudadanía, vamos a iniciar señalando de que esta videoconferencia es una actividad académica y los comentarios que se reflejan es mi punto de vista personal, ¿no? No necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI y tiene una finalidad netamente académica, ¿no? Habiendo hecho esta salvedad, vamos a iniciar con un pequeño video que nos retrata un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de barreras burocráticas y algunos de los resultados que se ha obtenido en el tiempo a través de esta área muy importante del INDECOPI, ¿no? Ahora les voy a compartir nuevamente el video para que se pueda escuchar perfecto. ¿Sabías que el INDECOPI es la única institución en el mundo que fiscaliza a las entidades públicas para que cumplan con las normas de simplificación administrativa y para que eliminen las barreras burocráticas que dificultan el desarrollo económico? En el 2022, el INDECOPI promovió la eliminación de 5.600 barreras burocráticas ilegales o irracionales de manera voluntaria a nivel nacional. En Lima, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la sede central logró que 78 entidades públicas eliminen voluntariamente 1.001 barreras burocráticas. En regiones, la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas logró que 59 entidades eliminen 4.599 barreras también de manera voluntaria. Pero, ¿qué son las barreras burocráticas? Son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones, limitaciones
o cobros que imponen las entidades del Estado. No toda barrera es mala, ya que sirven para ordenar las actividades que la ciudadanía necesita. Sin embargo, muchas de estas barreras burocráticas se vuelven negativas cuando son ilegales o irracionales. ¿Qué hace el Indecopi para que las entidades eliminen sus barreras de manera voluntaria? Una forma muy efectiva es la capacitación a funcionarios y autoridades para que eviten imponer barreras burocráticas ilegales o irracionales que afecten el crecimiento económico y la simplificación administrativa. Asimismo, se capacita a gremios empresariales y ciudadanos para que conozcan sus derechos, identifiquen e informen al Indecopi cuando se les impongan barreras burocráticas. En el año 2022, el Indecopi capacitó a más de 4.700 personas entre funcionarios, gremios empresariales y ciudadanos de diferentes entidades públicas y privadas de todo el país. Las barreras burocráticas ilegales o irracionales causan perjuicio económico. Por ello, el Indecopi trabaja en su eliminación para así contribuir con la reactivación económica y la simplificación administrativa en nuestro país. Ciudadanas y ciudadanos al centro. Indecopi. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024. Listo, bueno, este es un pequeño video elaborado por el Indecopi, en el que nosotros podemos tener ya un acercamiento a cuando estamos hablando de una barrera burocrática, en qué supuestos hablamos de una barrera burocrática que puede ser evaluada por el Indecopi, cuáles son los principales efectos que tiene una barrera burocrática, cuando ésta realmente es negativa, si es que todas las barreras burocráticas son negativas o no, lo vamos a ir viendo en el transcurso de la disertación. Entonces hemos considerado este temario para la capacitación del día de hoy, ¿no? Como primer punto tenemos el concepto de barreras burocráticas. El segundo punto, cuáles son las principales barreras burocráticas que han sido identificadas por el Indecopi. Como tercer punto, ¿cuáles son las alternativas o qué hacer si una entidad me impone barreras burocráticas? ¿Qué caminos tenemos para activar el mecanismo anti-Indecopi? ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder activar ese mecanismo? ¿Y qué opciones me da Indecopi para poder cuestionar una barrera burocrática? Y finalmente, algunas de las medidas que ha venido implementando Indecopi para lograr la eliminación de barreras burocráticas. No basta solamente con recibir o con atender las denuncias de las personas, sino que también Indecopi hace una ardua labor para capacitar funcionarios y a través de la capacitación y otras medidas de prevención lograr que se eliminen las barreras burocráticas, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir detallando conforme va avanzando la exposición. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de barreras burocráticas. Sin embargo, para poder entrar a hablar del concepto de barreras burocráticas, primero tenemos que entender cuál es la finalidad del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. La finalidad la podemos encontrar en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1256. ¿No? El Decreto Legislativo 1256 es el decreto legislativo que regula la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? Es la norma en la cual se basa el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Esta norma está vigente desde fines del año 2016. A la fecha ha surtido una modificación que incluye englobar un poco más de criterios para identificar barreras burocráticas y también fortalecer un poco la actividad que viene realizando Indecopi. Entonces, el artículo primero del Decreto Legislativo 1256 ha considerado que existen dos principios o dos finalidades que tiene el Decreto Legislativo 1256, o la eliminación de barreras burocráticas. Primero, es proteger los derechos a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa. Y segundo, dar cumplimiento a los principios que garantizan la simplificación administrativa. Para decirlo en palabras simples, el derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa implica que toda persona, como persona natural o asociada
a través de los tipos societarios que considera o que se han establecido en el régimen peruano, tiene la libertad de realizar todo tipo de actividad comercial, profesional, eh, siempre y cuando esta actividad no esté restringida por la ley, no esté prohibida por la ley. ¿Esto qué significa? De que una persona, como persona natural o asociada a través de una empresa, puede realizar todas las actividades que ésta considere para realizar sus actividades comerciales, económicas, salvo las actividades que son consideradas ilícitas o que la norma ha considerado que no se pueden realizar por personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, se me ocurre que una persona dice, oye, yo en función a mi derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, yo quiero dedicarme al comercio de alguna droga prohibida, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí sí, este derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa ve un límite, ¿no? Que es, tú puedes realizar cualquier actividad económica, comercial, de oficio, pero siempre y cuando esta sea una actividad lícita, una actividad legítima. Entonces, el comercio, o el comercio de este tipo de productos, como son las drogas, por ejemplo, está prohibido legalmente, ¿no? Entonces, ese es el límite, que debería ser el único límite que tiene la iniciativa privada o la libertad de empresa, que es la ley, ¿no? El resto de actividades pueden ser realizadas por una persona natural de manera individual o también de manera colectiva a través de asociaciones, de sociedades, de empresas, ¿no? Entonces, ese es el primer gran principio que garantiza el decreto legislativo 1256, es proteger este derecho a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa. Y en segundo lugar, también dar cumplimiento a los principios que garantizan la simplificación administrativa. ¿Cuáles son estos principios? Aquí encontramos, por ejemplo, el principio de celeridad, el principio de simplicidad, el principio de eficacia. ¿Por qué es importante que se dé cumplimiento a estos principios que garantizan la simplificación administrativa? Porque a través de este tipo de principios, lo que se busca es modernizar el Estado a tal punto de que tengan procedimientos mucho más céleres, mucho más eficientes, simples, que estén al alcance de todos los ciudadanos. Yo como ciudadano debería, cada vez que me acerco a una institución pública para hacer un trámite, toparme con procedimientos simples, céleres, eficaces, y no con estos procedimientos interminables que siempre hemos sufrido, creo, con el Estado, ¿no? Entonces, justamente una de las finalidades es esa, ¿no? Lograr que las entidades de la administración pública logren tener procedimientos mucho más céleres, mucho más eficientes y simples sobre todo, ¿no? Que le permitan al ciudadano tener ya certeza de cuando va a una entidad de la administración pública qué es lo que tiene que presentar, cuánto tiempo tiene la entidad para calificar su pedido y que éste sea calificado dentro del plazo legalmente establecido, ¿no? Por ejemplo, como parte de estos temas de simplificación administrativa, ¿no? Entonces, estos dos principios, o la protección de este derecho a la libre iniciativa privada y de los principios que garantizan la simplificación administrativa, están relacionados directamente con la finalidad que tiene el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Eh, Antes de continuar, quisiera hacer la precisión que si hay alguna duda o consulta sobre lo que venimos trabajando o viendo en esta exposición, tenemos abierto, me parece ahí, me confirma el personal de la escuela, tenemos abierto la cajilla la cajita del chat para que ahí puedan ir escribiendo sus consultas y culminada la exposición vamos a ir atendiéndolas una a una. No, entonces, ya teniendo claro cuál es la finalidad de la eliminación de barreras burocráticas, qué es lo que se persigue a través de la eliminación de barreras burocráticas, ya podemos acercarnos un poco al concepto de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? ¿Qué es una barrera burocrática? Una barrera burocrática puede ser una exigencia, un requisito, una prohibición, una limitación o un cobro. Eh, que impone cualquier entidad. En este caso, cuando hablamos de entidad, nos estamos refiriendo a una entidad de la administración pública o a una entidad que ejerce función administrativa por delegación del Estado, que está dirigido a condicionar, restringir o obstaculizar
el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primero, que quienes imponen las barreras burocráticas necesariamente tienen que ser eh, entidades de la administración pública. Nosotros no podríamos decir, por ejemplo, a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, no podríamos cuestionar las trabas que está poniendo, por ejemplo, una empresa privada. Una empresa privada no puede ser sujeto pasivo en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Recordemos que siempre quien impone las barreras burocráticas tiene que ser una entidad de la administración pública o que ejerce función administrativa por delegación, ¿no? Pero no basta con que sea una traba que impone una entidad, sino que además esta traba tiene que estar dirigida a condicionar, restringir o obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado. ¿Eso qué significa? Que no basta con que me imponga una traba a una entidad de la administración pública, sino que además, a través de esta traba que me está imponiendo, me tiene que, o impedir que yo pueda acceder al mercado, o sea, impedir que pueda realizar una actividad económica, profesional u oficio, o en su defecto que ya habiendo o estando yo realizando esa actividad económica, a través de la medida cuestionada, la entidad de la administración pública busque eh, que yo tenga que salir del mercado, ¿no? Supongamos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico es el de la bodega, el del bodeguero, ¿no? Es una persona que quiere poner un negocio probablemente en su casa o en algún espacio pequeño que ha alquilado en la modalidad de bodega. Entonces se acerca a la municipalidad eh, y para hacer su trámite de licencia de funcionamiento. Quiere funcionar formalmente y para funcionar formalmente requiere de una autorización que es una autorización conocida como licencia de funcionamiento. Entonces, para obtener esa licencia de funcionamiento, se acerca la persona a la municipalidad competente y se quiero solicitar una licencia de funcionamiento para el giro de bodega en tal ubicación. Entonces la municipalidad, supongamos, le dice, no, ¿sabes qué? Los trámites para obtener licencia de funcionamiento están suspendidos. No tenemos personal para atender las solicitudes de licencia de funcionamiento, entonces están suspendidos. No vamos a otorgar ninguna licencia de funcionamiento de acá en 6 meses, ¿no? Entonces aquí hay una restricción, una prohibición de la municipalidad que te dice, no te voy a otorgar licencia de funcionamiento, que está impidiendo que tú puedas acceder formalmente al mercado, ¿no? Que tú puedas funcionar como bodega, porque si no tienes una licencia, puede venir el personal de fiscalización de la municipalidad, cerrarte tu establecimiento por funcionar sin tener licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, ese es un supuesto a través del cual podemos verificar cómo una entidad eh, condiciona tu acceso o restringe tu acceso en el mercado. Cuando hablamos de una barrera de permanencia y no de acceso, es cuando, por ejemplo, tú ya tienes tu licencia de funcionamiento, pero recordemos que que además de la licencia de funcionamiento, tú también requieres un certificado ITSE, ¿no? Que es un certificado a través del cual se verifica que a través de una inspección de que tu establecimiento cuenta con las medidas de seguridad para albergar personas dentro, ¿no? Entonces, este certificado ITSE, por ejemplo, se tiene que renovar cada 2 años, ¿no? Entonces, tú vas a hacer tu trámite para renovar tu ITSE, tú ya estás en el mercado y estás funcionando con tu bodega, tienes tu licencia, tienes tu certificado, pero ya está por vencer. Entonces, vas a la municipalidad a hacer tu trámite para renovar tu certificado ITSE y la municipalidad te dice nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? No estoy emitiendo certificados ITSE porque la persona que se encarga de hacer la fiscalización, la verificación, está con descanso médico. Entonces no voy a otorgar ningún ITSE. Regresa en un mes o en 2 meses, ¿no? Entonces, todo el hecho de no contar con un ITSE puede generar de que si tú recibes una inspección por parte del personal de fiscalización de la municipalidad y evalúan que no tienes un ITSE que esté vigente, puedan también imponerte una sanción como la clausura de tu establecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos tipos de medidas que pueden eh, o que deberían generar la imposición de una barrera. Y es que
obstaculicen tu acceso o permanencia en el mercado, o tu acceso, o en su efecto tu permanencia en el mercado, ¿no? Eh, Otro punto importante en el concepto de barrera es que además también se consideran barreras cuando estas afectan la tramitación de tu procedimiento. Ya habíamos visto la norma de simplificación administrativa, ¿no? Entonces, cuando afectan las normas de simplificación administrativa, también estamos ante un supuesto de barrera burocrática, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos a las barreras burocráticas? Eh, Porque este es un concepto bastante abstracto, ¿no? Es un concepto que decimos, oye, ¿qué es una barrera? Un requisito, una exigencia, requisito, prohibición, limitación o cobro, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, eso nosotros le llamamos el contenido, el concepto de barrera es el contenido, y el recipiente es donde se encuentra la barrera. Al recipiente nosotros le llamamos materialización. La materialización es el lugar donde vamos a encontrar las barreras. Entonces, más adelante vamos a detallar un poco más la materialización, pero las barreras burocráticas generalmente las encontramos en disposiciones administrativas, actos administrativos o actuaciones materiales. ¿No? Más adelante vamos a detallar cada uno de estos para entender cuándo estamos hablando de una disposición administrativa, cuándo estamos hablando de un acto administrativo y cuándo estamos hablando de una actuación material. Pero el recipiente donde encontramos las barreras es lo que nosotros llamamos materialización. Y también vamos a ver más adelante por qué es importante tener claro cuál es la materialización y señalar siempre la materialización cuando queremos cuestionar un tema de barreras. Entonces, nosotros habíamos visto que una barrera burocrática puede ser una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición o un cobro, ¿no? Entonces, eh, esas son las formas en las que nosotros encontramos las barreras. Exigencia de contar con un carnet de sanidad, por ejemplo. Requisito de presentar copia de DNI, por ejemplo. Limitación horaria para el funcionamiento de una discoteca o de un bar. Prohibición para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para un giro establecido. Cobro de derecho de tramitación superior a una UIT, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora vamos a desarrollar un poco cómo es que podemos diferenciar las formas en las que encontramos una barrera burocrática. Una de las formas es la forma de exigencia. Cuando hablamos de una exigencia, la exigencia es una condición técnica o legal que debe cumplir, eh, que se debe cumplir para poder obtener una autorización o para poder realizar un trámite. Regresamos nuevamente a la licencia de funcionamiento para graficar cuando estamos ante una exigencia. Por ejemplo, eh, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento ha establecido que son dos criterios que se deben evaluar al momento de emitir una licencia de funcionamiento. Una es que se cumpla con la zonificación y dos, que se cumpla con las condiciones de seguridad de los establecimientos para los que se está pidiendo licencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la condición o la exigencia que tendría que cumplir un administrado para poder obtener una licencia de funcionamiento? Por ejemplo, sería eh, eh, que el tipo de establecimiento y la actividad comercial que va a realizar sea compatible con la zonificación donde se va a realizar la actividad económica. Por ejemplo, yo voy a la municipalidad, yo soy un empresario, tengo una fábrica textil, supongamos, y me consigo un local en una zona residencial, ¿no? O en un condominio, y voy a la municipalidad y le digo, municipalidad, te presento todos mis documentos, quiero que me des mi licencia de funcionamiento para mi fábrica textil en un condominio de una zona residencial. Entonces la municipalidad le va a decir, oye, momentito, pero para que yo te pueda otorgar una licencia de funcionamiento, tú tienes que ser compatible con el giro que vas a desarrollar. Y en una zona residencial, que es una zona de vivienda, en la que no se puede realizar actividades económicas como el de fábrica, tú no puedes funcionar. Tú tienes que buscar un lugar que sea compatible con tu actividad económica de fábrica, ¿no? Entonces, ¿cuál era la condición aquí, en este caso, la exigencia? La exigencia es que la actividad comercial que tú vas a realizar sea compatible con la zonificación o con la zonificación del lugar donde vas a realizar tu actividad comercial. Entonces la exigencia es la condición. La condición, en este caso, la condición de que el tipo de establecimiento para el que te estás pidiendo licencia
sea compatible con la zonificación donde se va a realizar, ¿no? La otra forma que tenemos de la barrera burocrática es el requisito, ¿no? Pareciera muy similar cuando hablamos de exigencia o de requisito, ¿no? Porque finalmente el requisito, bueno, es una condición que tienes que cumplir, pero la diferencia más clara para poder eh, determinar cuándo estamos ante una exigencia y cuándo estamos ante un requisito es que el requisito siempre es un documento, ¿no? A diferencia de la exigencia, que es una condición que se puede evaluar durante la tramitación del procedimiento, en el requisito es un requisito que generalmente está en el TUPA de una entidad de la administración pública, un documento que te exigen que tú presentes para poder tramitar una autorización. Por ejemplo, un requisito, como tenemos aquí, podría ser la presentación de una vigencia de poder, ¿no? La vigencia de poder es un documento que te emite SUNAR, en este caso la Nacional de Registros Públicos, a través de la cual indica si es que tú tienes un poder vigente para poder actuar en nombre de una empresa, de una sociedad comercial, ¿no? Entonces, el requisito siempre va a ser un documento. ¿Qué otros documentos te podría solicitar una entidad? Por ejemplo, una copia de DNI, eh, por ejemplo, una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, todos los documentos en específico que te soliciten una entidad son considerados requisitos. La otra forma de que encontramos de barreras también son las limitaciones. Las limitaciones, por ejemplo, y aquí voy a hacer la confrontación con una prohibición. La limitación, por ejemplo, es una restricción parcial de una actividad económica, mientras que la prohibición es una restricción total, ¿no? Cuando hablamos de una limitación, por ejemplo, cuando se suspende el otorgamiento de licencias de funcionamiento a ciertos giros de negocio, entonces la municipalidad, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Hay demasiados bares en mi jurisdicción, entonces como hay demasiados bares, yo voy a suspender la emisión de licencia de funcionamiento para este giro. Y ya no lo voy a emitir ninguna licencia de funcionamiento a ningún bar. Entonces suspendo ese tipo de autorización. Entonces aquí es una limitación parcial, ¿no? Porque no está suspendiendo totalmente la emisión de licencias de funcionamiento, pero sí le está suspendiendo para un giro de negocio. Mientras que la prohibición es total, ¿no? Suspendo la emisión de licencias de funcionamiento para todo giro de negocio. O, por ejemplo, en este supuesto que tenemos aquí en el ejemplo, impedir que las boticas y farmacias se encuentren ubicadas en estaciones de servicio. Es una restricción total, ¿no? No voy a otorgar ninguna licencia de funcionamiento para farmacias si es que está ubicada en una estación de servicio. No hay la posibilidad de, para este giro de poder realizar esa actividad económica. Otro ejemplo de limitación también, por ejemplo, son las limitaciones horarias, ¿no? Probablemente muchos nos hemos dado cuenta que para el funcionamiento de bares o discotecas o de establecimientos que tienen música en vivo, eh, tienen un horario tope para funcionar. ¿Por qué? Porque las municipalidades tienen la facultad para establecer horarios en los que pueden funcionar en atención a diversos criterios, ¿no? Pero se pueden establecer horarios. Entonces, estos horarios son una limitación parcial, porque sí limita el desarrollo de tu actividad económica. Si tienes un bar y la municipalidad te dice solamente funcionas hasta las 2 de la mañana, luego de las 2 tú ya no puedes funcionar. Eso no implica que te están prohibiendo funcionar, pero sí te están limitando tu horario de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar la diferencia entre una limitación y una prohibición. Y finalmente, el cobro. Aquí es importante tener en cuenta que para tramitar un procedimiento ante una entidad de la administración pública, generalmente se va a requerir el pago de un derecho de tramitación. Sin embargo, el derecho de tramitación eh, tiene una regulación respecto de su conformación. ¿Eso qué significa? Que para establecer un derecho de tramitación ya hay una fórmula que tienen que seguir las entidades de la administración pública para poder obtener cuánto es que se le tiene que cobrar al administrado para la tramitación de un procedimiento. Y ese derecho de tramitación necesariamente tiene que estar en función al gasto que le origina la entidad de la administración pública la tramitación del procedimiento. En palabras más sencillas, ¿cuánto gasta la municipalidad para darme mi autorización? Por ejemplo, si yo quiero tramitar una licencia de funcionamiento, ¿cuánto gasta la municipalidad
para tramitar y otorgarme la licencia de funcionamiento, ¿no? Cuánto personal requiere para evaluar una licencia de funcionamiento, cuánto cuesta el cartón donde se va a imprimir, cuánto cuesta la impresión, todo lo que gaste la municipalidad por otorgar una licencia de funcionamiento tiene que estar comprendido en el derecho de tramitación, pero no puede ser superior a eso, ¿no? Entonces, estas son las 5 formas en las que podemos eh, identificar y ubicar una barrera burocrática, ¿no? Entonces, teniendo ya claro cuáles son las formas de las barreras burocráticas, vamos a ver la lista taxativa de medidas que no pueden ser consideradas barreras burocráticas. El artículo tercero del Decreto Legislativo 1256 ya ha establecido una lista de medidas que no son consideradas barreras burocráticas. Entonces, por ejemplo, no son consideradas barreras burocráticas las medidas impuestas a través de la función legislativa. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas nosotros no podemos revisar leyes. ¿Por qué no podemos revisar leyes? Porque las leyes tienen su propio ámbito y competencia donde pueden ser revisadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos de que una ley o un artículo de una ley es inconstitucional, entonces tenemos algunas acciones, como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad, para cuestionarlos a través del órgano competente en la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces, Indecopi no hace una revisión de constitucionalidad de las normas y por ende no está dentro de sus competencias la revisión de la función legislativa, ¿no? Entonces, las barreras burocráticas que están contenidas en una ley emitida por el Congreso o en un decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo, esa no puede ser materia de revisión a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Entonces ustedes me dirán, ya, pero entonces, ¿qué revisas? O sea, si no revisas leyes, entonces, ¿qué revisas? Bueno, nosotros revisamos todas las normas que son emitidas eh, por todas las entidades del Poder Judicial dentro de su función normativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de normas emiten los ministerios? Las resoluciones ministeriales, los decretos supremos. ¿Qué tipo de normas emiten las municipalidades, las ordenanzas municipales, los decretos de alcaldía? ¿Qué tipos de normas emiten los gobiernos regionales? Las ordenanzas regionales, eh, los decretos regionales, qué tipo de normas emiten los organismos constitucionales autónomos, eh, emiten sus propias resoluciones de presidencia, de consejo directivo. Entonces, todo este tipo de normativa infralegal, o sea, que están por debajo de la ley, todas estas pueden ser evaluadas a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, siempre que tengan la forma de exigencia, requisito, prohibición, limitación o cobro, y que además estén dirigidos a, como ya lo vimos antes, restringir o condicionar el acceso o la permanencia de un agente económico en el mercado, ¿no? ¿Qué otro tipo de medidas no se pueden evaluar a través de un procedimiento de barreras burocráticas? Por ejemplo, los concursos para contratar con el Estado, ¿no? Este tipo de medidas eh, emitidas en el marco de un concurso para contratar por el Estado, contratar con el Estado, tienen también su propia vía de atención, que en este caso es el OCE, el órgano encargado de ver el tema de contrataciones con el Estado. Entonces, este sería el órgano encargado para verificar este tipo de medidas. Em, ¿Qué otro tipo de medidas no pueden ser evaluadas tampoco por Indecopi a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas? Las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados por el Estado o por empresas privadas o públicas ajenas al ejercicio de la función administrativa. Nosotros habíamos mencionado de que eh, la evaluación a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas o quienes imponen barreras burocráticas únicamente son las entidades de la administración pública en el ejercicio de su función administrativa. Si las tarifas o contraprestaciones no se dan en el ejercicio de la función administrativa, estas no pueden ser evaluadas por el INDECOP. Asimismo, tampoco evaluamos el cobro de aranceles o impuestos, las medidas fito y sanitarias, las controversias contencioso-tributarias. Este tipo de medidas tampoco pueden ser evaluadas a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas.
Tampoco podemos evaluar el cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica, porque aquí tampoco estamos hablando de la realización de una actividad económica, ¿no? Asimismo, tampoco podemos evaluar la declaración de nulidad de un acto administrativo, ¿no? ¿Por qué no podemos evaluar? Porque nosotros no somos un órgano revisor de si la municipalidad hace bien o no su trabajo, si resolvió o no bien un procedimiento, ¿no? Esa, ese tipo de cuestionamiento tiene su propia vía, que puede ser impugnándolo ante la misma entidad o también ser evaluado a través de una acción contenciosa administrativa, ¿no? La evaluación que hace Indecopi es únicamente respecto de medidas impuestas por entidades que pueden restringir el acceso a la permanencia económica de un agente en el mercado, ¿no? Asimismo, tampoco podemos evaluar las sanciones que emite una entidad de la administración pública. No podemos revertir una sanción, pero lo que sí podemos verificar, por ejemplo, o evaluar a través de un procedimiento de barreras burocráticas, es si la causa que genera esa sanción es la aplicación de una barrera burocrática, ¿no? Esto sí podría ser evaluado por Indecopi, pero la sanción en sí misma no puede ser evaluada por Indecopi. Entonces, habiendo ya detallado qué medidas no pueden ser evaluadas por el Indecopi, pasamos a una pregunta importante que es, ¿dónde encuentro las barreras burocráticas? ¿Dónde están las barreras burocráticas? ¿Cómo las puede identificar? ¿Dónde las puede identificar? Bueno, el Decreto Legislativo 1256 ha establecido que las barreras burocráticas se encuentran o se materializan en 1. Disposiciones administrativas, 2. Actos administrativos y 3. Actuaciones materiales. Cuando hablamos de una disposición administrativa eh, es una normativa emitida eh, por una entidad de la administración pública en el marco de las facultades regulatorias que le otorga el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, el Estado eh, delega funciones a distintos órganos como los ministerios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, a través generalmente de sus leyes orgánicas o de sus leyes de conformación, ¿no? Pero dentro de esas facultades que otorga, también les otorga facultades para que puedan emitir normas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de emitir estas normas que finalmente constituyen barreras burocráticas? Se da con la finalidad de que la función que le está otorgando el Estado a estas entidades pueda ser realizada. Entonces, por ejemplo, ¿de qué serviría que el Estado faculte a las municipalidades a otorgar licencia de funcionamiento si es que no permite que las municipalidades regulen a través de una ordenanza las condiciones en las que va a emitir su licencia de funcionamiento? Entonces las municipalidades no tendrían herramientas para hacer o que fiscalice, por ejemplo, el tema de licencia de funcionamiento, si es que no tiene una norma de fiscalización al respecto, ¿no? Entonces las disposiciones administrativas son todas estas normas emitidas por las entidades de la administración pública a través de las cuales ellos regulan las competencias que les ha sido delegada por el Estado. ¿Cuáles son las disposiciones administrativas? Bueno, ya habíamos hablado un poco, ¿no? Los ministerios, por ejemplo, son los decretos supremos, los reglamentos que emiten los ministerios. En los gobiernos regionales, por ejemplo, son las ordenanzas regionales, los decretos de alcaldía, los TUPAS. En las municipalidades, las ordenanzas municipales o los decretos de alcaldía. El TUPA municipal también es una disposición administrativa. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos una disposición administrativa? Además, también, eh, para identificar una disposición administrativa tenemos que evaluar cuáles son los efectos que tiene esta disposición administrativa. Entonces, una disposición administrativa siempre va a tener efectos generales. ¿Esto qué significa? Que va a ser de estricto cumplimiento por todos los administrados que están dentro de su jurisdicción. Entonces, por ejemplo, si una municipalidad emite una ordenanza municipal y dice, en esta ordenanza municipal, dispone que el plazo para otorgar una licencia de funcionamiento es de 30 días, entonces todos los administrados que están en la jurisdicción de esa municipalidad que quieran tramitar una licencia de funcionamiento van a tener que estar sujetos a este plazo de 30 días. Y los administrados que en ese momento probablemente no lo quieren solicitar, pero más adelante lo quieran solicitar, potencialmente también van a verse afectados
por esta disposición administrativa. Caso contrario, sucede con un acto administrativo, que es el otro tipo de materialización. Un acto administrativo siempre genera un efecto particular, y este efecto particular se da en respuesta a un pedido de un administrado o a las actividades de fiscalización de la administración pública. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la municipalidad y pido una licencia de funcionamiento y la municipalidad me lo deniega, me emite una resolución, un oficio, una carta, a través de la cual me informa que está denegando mi pedido de licencia de funcionamiento, esto solamente me genera un efecto a mí, porque me está dando una respuesta a mi solicitud de licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, me genera un efecto particular que me afecta únicamente a mí como administrado, no afecta al resto de administrados, ¿no? Entonces, ese es un acto administrativo, es una decisión de la administración pública que atiende a un pedido formulado por el administrado o que se genera como consecuencia de las actividades de fiscalización de la entidad. ¿Cómo, en qué formas encontramos el acto administrativo? Lo podemos encontrar en la forma de resolución de gerencia, resolución de sugerencia, resolución directoral, resolución ministerial. Lo podemos encontrar también como un oficio, una carta, todo documento a través del cual la entidad de la administración pública me comunique su decisión respecto a un pedido que yo formulé, eh, tiene la calidad de un acto administrativo y puede materializar una barrera burocrática, ¿no? Y finalmente, las barreras burocráticas también pueden estar contenidas en actuaciones materiales, materializadas en actuaciones materiales, valga la redundancia. Cuando estamos hablando de una actuación material, la actuación material es toda acción efectuada por un funcionario público, pero que no tiene la calidad ni de disposición administrativa ni de acto administrativo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo me acerco a la la ventanilla de mesa de partes de la municipalidad, y en la ventanilla de mesa de partes de la municipalidad me encuentro con un letrero que dice, eh, para presentar cualquier solicitud, el administrado tiene que presentar copia legalizada de su DNI, ¿no? Entonces, no hay una disposición administrativa porque no hay una norma de la municipalidad que regule eso, no hay un acto administrativo porque no hay una decisión de la municipalidad para pedirme a mí como administrado individual para pedirme esa información, pero sí hay una exigencia, un requisito, ¿no? Entonces, este requisito no tiene ni calidad de disposición ni administrativa ni calidad de acto administrativo. Entonces, esta es considerada una actuación material. Ahora, para que nosotros podamos cuestionar una barrera que está materializada en una actuación material, sí es importante que tengamos un medio probatorio que acredite la existencia de esta barrera. Por ejemplo, una fotografía de la mesa de partes, una constatación policial, una constatación notarial, que nos permita determinar de que efectivamente la mesa de partes de la municipalidad nos está exigiendo que presentemos una copia legalizada de DNI para poder tramitar cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, habiendo ya identificado dónde podemos encontrar las barreras burocráticas, dónde están materializadas, vamos a ver eh, los tipos de barreras burocráticas. Entonces, ¿todas las barreras burocráticas son malas? Yo partiría haciéndome esa pregunta. ¿Las barreras burocráticas son malas, en verdad? Cuando nosotros escuchamos el término barrera, el término burocracia, siempre lo relacionamos a algo malo, algo tedioso, algo que nos impide poder realizar un trámite, poder realizar alguna actividad, o que ya cuando pienso que tengo que hacer un trámite en la administración pública, ya pienso, uy, ¿cuánto me voy a demorar? ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Probablemente no me den respuesta. Entonces siempre este término de barrera burocrática está relacionado a ese tipo de conceptos. Sin embargo, no todas las barreras burocráticas son negativas. Eh, ¿Por qué digo que no todas las barreras burocráticas son negativas? Porque las barreras burocráticas son la forma en la que tienen las entidades de la administración pública de ejercer las funciones que le ha delegado el Estado, ¿no? Si es que no existieran las barreras burocráticas, pues viviríamos un caos, ¿no? Cualquier persona haría lo que se le dé la gana sin ninguna restricción, cualquier persona podría poner
cualquier tipo de negocio en cualquier lugar. Entonces, imagínense, eso sería un caos, no habría un orden. Entonces, eh, por eso existen las barreras burocráticas, para que las entidades de la administración pública puedan ordenar, puedan ordenar y realizar las funciones que el Estado le ha delegado. Entonces, las barreras burocráticas per se no son negativas, pero se vuelven negativas cuando éstas son ilegales o carentes de razonabilidad. No. Más adelante vamos a detallar cuándo estamos hablando de una barrera burocrática ilegal y cuándo estamos hablando de una barrera burocrática carente de razonabilidad. Pero estos dos son los supuestos a través de los cuales podemos considerar que una barrera burocrática es negativa y debe ser eliminada. Ilegal porque contraviene una norma, o carente de razonabilidad porque al momento de formularse la barrera no se evaluaron algunos aspectos importantes que vamos a detallar. Entonces, con esto cerramos la primera parte, que es los conceptos de barreras burocráticas, ¿no? Ahora vamos a pasar a un segundo punto que está relacionado a las principales barreras burocráticas identificadas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de las barreras burocráticas que con el tiempo ha ido identificando Indecopi y las razones por las cuales fueron declaradas ilegales. Tenemos, por ejemplo, el caso de las licencias de funcionamiento. No, en este caso se declaró barrera burocrática ilegal la calificación con evaluación previa sujeta a silencio administrativo positivo para el procedimiento de transferencia de licencia de funcionamiento. Es en la práctica que significa de que una persona había adquirido una licencia de funcionamiento para su establecimiento y luego quiso transferir la actividad económica a un tercero, no sé, pues vendió su negocio, supongamos su cafetería, ¿no? Vendió su cafetería a un tercero. Entonces, ese tercero va a la municipalidad y le dice, oye, por si acaso ahora yo tengo la licencia de funcionamiento, me han transferido el negocio y quiero que en tus registros pase a mi nombre. Entonces la municipalidad le dice, ya, preséntame tu solicitud y voy a evaluarlo, ¿no? Desconociendo la municipalidad que la ley 28976, el texto único ordenado de la ley 28976 en su artículo 13, establece que el procedimiento administrativo de transferencia de licencia de funcionamiento, esto es, pasar la licencia de funcionamiento a un tercero, es de aprobación automática. ¿Eso qué significa? Que basta con que el administrado vaya a la municipalidad y comunique que se transfirió la licencia de funcionamiento para que se considere aprobada la, la transferencia de licencia, ¿no? Entonces, en este caso, se declaró barrera burocrática ilegal eh, la calificación con evaluación previa sujeta a silencio administrativo positivo para este procedimiento de transferencia de licencia de funcionamiento, porque normativamente este procedimiento es de aprobación automática, ¿no? Entonces, la municipalidad aquí se excedió, ¿no? Se excedió y estableció una condición mayor a la que establece la norma sectorial de la materia. Entonces, por esta razón, esta barrera fue declarada ilegal. Tenemos también el caso de las antenas de telecomunicaciones, ¿no? En este caso, Indecopi declaró barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la aprobación automática respecto a la solicitud de autorización para instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Aunque es importante tener en cuenta que eh, la denunciante, en este caso era una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, presentó su formulario único de trámite o FUT y los requisitos necesarios para obtener una autorización. Sin embargo, de forma posterior, la municipalidad le exigió que presente algunos requisitos adicionales. No, en este caso lo que se evidenció es que el numeral 5.1 del artículo 5 de la ley 29022, que es la ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura de telecomunicaciones, había establecido también que este es un procedimiento de aprobación automática. ¿Eso qué significa? Que basta con que el administrado presente su solicitud para considerarla aprobada, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa, con solo presentar su solicitud cumpliendo con todos los requisitos y sin recibir observación por parte de la municipalidad, ya tiene una autorización por aprobación automática, ¿no? Entonces la municipalidad ya no podía exigirle la presentación de requisitos adicionales a los que ya presentó en su solicitud inicial. Por esta razón es que se consideró, se declaró barrera burocrática ilegal
eh, esta medida de desconocimiento impuesta por la municipalidad. Después tenemos también el caso de los anuncios publicitarios. En este caso se declaró barrera burocrática ilegal el plazo de vigencia de 1 año para las autorizaciones de instalación de anuncios en bienes de dominio público. Eh, ¿Por qué es que se consideró esta barrera burocrática ilegal? En este caso es porque la municipalidad sometió a un plazo de vigencia determinada una autorización que normativamente no tiene un plazo de vigencia. Para nosotros, otorgar o para fijar un plazo de vigencia para una autorización emitida por el Estado, esta tiene que ser previamente regulada en la ley. Entonces aquí la regla general es que las autorizaciones que emite el Estado son de vigencia indeterminada, salvo que exista alguna ley que haya establecido que esta autorización tiene plazo de vigencia. ¿Dónde podemos encontrar eso? En el rubro de transportes, por ejemplo. No, si es que yo quiero realizar una actividad de transporte de ámbito regional, entonces voy a tener que presentar una solicitud ante la Dirección Regional de Transporte y la autorización o la eventual autorización que me emita la Dirección Regional de Transporte va a tener una vigencia de 10 años. No, no me pueden otorgar una autorización para prestar el servicio de transporte mayor a 10 años. ¿Por qué? Porque la propia ley ha establecido que este tipo de autorizaciones tienen un plazo de vigencia de 10 años. Entonces, tiene que haber una ley que establezca que la autorización tiene un plazo de vigencia. Eso también ocurre con el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, por ejemplo, ¿no? La ley marco de licencia de funcionamiento ha establecido que los certificados ITSE tienen un plazo de vigencia de 2 años, la ley, ¿no? Entonces tiene que haber una ley que establezca que tiene un plazo de vigencia. En caso no hay una ley que establezca que una autorización tiene plazo de vigencia, entonces esta se considera que es a plazo indeterminado. Entonces, esa fue la razón por la que se declaró barrera burocrática ilegal, porque la municipalidad contravino el numeral 1.1 del artículo quinto del título preliminar del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual estableció que para limitar el plazo de vigencia de una autorización tiene que estar legalmente autorizado, ¿no? En este caso no se evidenció que hay una ley que establezca el plazo de vigencia para los anuncios publicitarios y por eso es que se declaró barrera burocrática ilegal. Otro caso importante es el caso de carnet de sanidad, ¿no? El carnet de sanidad es un documento que emiten las municipalidades a través de sus áreas de salud eh, y eh, que sirve para certificar que la persona que está solicitando su carnet de sanidad cuenta con o está bien de salud, ¿no? Entonces, en este caso, se cuestionó que una municipalidad, a través de su ordenanza municipal, exigió que las personas que brindaban servicio de atención al público para expedición de alimentos, peluquerías, tópicos o inyectables, cuenten con un carnet sanitario y que además haya sido expedido dentro de su jurisdicción. Hasta ahí parecería ciertamente razonable, ¿no? Este, tratar de que las personas que te atienden cuenten con un carnet de sanidad. Pero el problema es que el carnet de sanidad es un carnet que no certifica tu salud en el tiempo, certifica que en el momento en el que tú sacaste o solicitaste tu carnet de sanidad, te evaluaron para ver si estabas bien de salud, pero la semana siguiente, el mes siguiente, los 2 meses siguientes, no sabemos si sigues bien de salud o no, ¿no? Entonces, no es un documento idóneo que te permita determinar de que tienes una enfermedad que podría ser trasladada a un tercero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras medidas idóneas habrían? Por ejemplo, si tú vas a manipular alimentos, pues que cumplas con todas las medidas de seguridad alimentaria, de desinfección para manipular alimentos. Eso, por ejemplo, sería mucho más eh, aseguraría mucho más de que tú estás prestando un alimento sano a las personas más allá de un carnet de sanidad. Porque, por ejemplo, tú te sacas tu carnet de sanidad, te enfermas a la semana siguiente y si no tienes una mascarilla, si no tienes guantes, probablemente teniendo el carnet de sanidad puedas contagiar una enfermedad a otra persona, ¿no? Entonces, en este caso, Indecopia observó
que en materia de regulación de salubridad, el artículo 13 de la Ley General de Salud, la Ley 26842, ha establecido que ninguna autoridad pública puede exigir como condición para realizar actividades económicas, profesionales u oficio, el obtener o portar un carnet de sanidad. Entonces, no es obligatorio que para este tipo de actividades tú tengas que tener un carnet de sanidad. Más bien aquí la municipalidad lo que debió hacer es exigir que sí cumplan con las medidas de salubridad correspondientes para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, esta fue la razón por la que la exigencia de contar con un carnet de sanidad para realizar estas actividades fue declarado barrera burocrática ilegal. El caso del servicio de transporte es el que les comentaba, ¿no? Que la norma general de transporte ha establecido que las autorizaciones en materia de transporte, según el Reglamento Nacional de Administración y Transporte, tiene un plazo de vigencia de 10 años. En este caso, la municipalidad estableció un plazo mayor de 8 años. Esa fue la razón por la que se declaró barrera burocrática ilegal. Y además estableció un plazo de vigencia para la tarjeta única de circulación, ¿no? La tarjeta única de circulación es el documento que permite a un vehículo circular, ¿no? Entonces, además de tú tener tu autorización para prestar el servicio de transporte como empresa, tienes que tener también una tarjeta única de circulación que te permita a ti circular, ¿no? En este caso se evidenció de que el plazo de vigencia de esa tarjeta única de circulación era de un año cuando la ley establece que debe ser igual al plazo de la autorización, ¿no? Esta fue la razón por la que se declaró barrera burocrática ilegal. Después tenemos también el caso de licencias de edificación, en el que se evidenció que una entidad exigía a través del TUPA ciertos requisitos como por ejemplo el título de propiedad, dos juegos de planos de ubicación, eh, con sello y firma del profesional, entre otros, para un procedimiento de licencia de edificación modalidad A, con aprobación automática con firma de profesionales. Aquí lo que se evidenció es de que en este caso la Ley de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas, la 29090, o el texto único ordenado en la Ley 29090, y establecido cuáles son los requisitos máximos que te puede solicitar una entidad al momento de tu tramitar tu solicitud de licencia de edificación, ¿no? Y se evidenció que estos dos requisitos no estaban contenidos en esta ley como requisitos máximos. Por esa razón es que se consideró como una barrera burocrática ilegal. Finalmente tenemos el caso de los deliveries. Este caso fue un caso que se dio dentro del estado de emergencia, el confinamiento por el COVID-19, ¿no? La mayoría probablemente recuerde que para esa época, para el año 2020, 2021, se nos restringió el poder circular libremente. Se restringió la libertad de tránsito. Sin embargo, sí se permitía la realización de actividades de delivery, esto con la finalidad de que los establecimientos que prestan, que se dedican a la venta de comidas, farmacias o este tipo de actividades que permiten el servicio de delivery puedan tener una fuente de ingresos, ¿no? En este caso se permitió que se pueda realizar la actividad de delivery, en algunos casos hasta por todas las 24 horas del día, o sea que se permita realizar la actividad de delivery las 24 horas del día, en algunos casos hasta las 12 de la noche. Creo que esto fue prolongándose con el tiempo, pero lo que nosotros identificamos fue que habían autoridades que establecían horario de atención de delivery hasta las 20 horas. O sea, tú luego de las 20 horas ya no podías realizar la actividad de delivery, ¿no? Entonces, en ese supuesto, nosotros identificamos de que la norma nacional que regulaba esta materia decía, oye, no, tú puedes realizar el delivery hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y la municipalidad había establecido una restricción mayor, que era solamente hasta las 8, ¿no? Entonces, al haber una confrontación entre lo que había establecido la municipalidad y lo que estableció el gobierno regional, es que se determinó identificar esta medida como una presunta barrera burocrática y se combinó a la municipalidad, en este caso que era la responsable de emitir esta regulación, para que se adecue a la normativa nacional, ¿no? Entonces, estos son los principales ejemplos de barrera que hemos podido identificar en el tiempo. Ahora, vamos a la parte creo que importante de esta exposición, que es, ya sé que es una barrera, ya sé dónde puedo encontrar la barrera,
ya sé qué es lo que se busca proteger por una barrera. Ya vi cuáles son algunos ejemplos de barreras, pero ¿qué hago si una entidad me impone una barrera? ¿Qué mecanismos me da el Indecopi para que yo pueda comunicar la imposición de una barrera y cuáles son los efectos también, ¿no? De que Indecopi declare una barrera burocrática ilegal? Entonces, primero tenemos que tener en claro quiénes son los que imponen las barreras burocráticas, qué entidades imponen las barreras burocráticas. Entonces aquí es importante tener en cuenta que las barreras burocráticas pueden ser impuestas por el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios, a través de cada uno de sus ministerios, a través de organismos públicos como el propio Indecopi, OCITEL, SUNAT, organismos constitucionalmente autónomos. Asimismo, también pueden ser impuestas por los gobiernos regionales, los gobiernos locales a través de sus municipalidades distritales y provinciales. También pueden ser impuestas por las municipalidades cuando restringen la obtención de grados y títulos, por ejemplo, por los colegios profesionales, cuando restringen o aplican barreras para la obtención de la colegiatura y para poder realizar una actividad económica, ¿no? Entonces, estos son los 5 tipos de entidades que pueden imponer una barrera burocrática, ¿no? ¿Quiénes lo pueden denunciar? Pueden denunciar gremios empresariales, pueden denunciar los colegios profesionales, puede denunciar la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, y asimismo, y esa es la parte más importante, pueden denunciar las personas naturales y o jurídicas que, si es que lo requieren, su identidad se puede mantener en reserva, ¿no? Esto es que se puede también denunciar de forma anónima. ¿Cómo lo puedo denunciar? Bueno, Indecopi da 2 alternativas para la presentación de una denuncia, ¿no? Tiene la denuncia informativa y la denuncia formal. La denuncia informativa es gratuita, no tiene ningún costo por el administrado y a través de la denuncia informativa se dará aviso o alerta sobre la imposición de una barrera burocrática a las áreas de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi. No, las áreas de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi, a raíz de la denuncia informativa, van a iniciar una investigación a efectos de determinar si lo cuestionado obedece o no a una barrera burocrática y a lograr su eliminación. Si no se logra su eliminación, también tiene la facultad para determinar el inicio de un procedimiento de oficio contra la entidad que impuso la barrera burocrática, siempre que éste esté materializado en una disposición administrativa, ¿no? Eh, la denuncia informativa puede ser presentada a través de una carta simple, puede ser presentada al correo electrónico de las áreas de barreras del Indecopi, que las vamos a detallar al final de la exposición, o también vía mensajería WhatsApp, ¿no? Indecopi tiene canales de atención a través de WhatsApp, donde se pueden recepcionar también denuncias informativas. ¿Qué otra ventaja te da una denuncia informativa? Es que la denuncia informativa puede ser anónima, ¿no? O sea, si yo eh, evidencio la existencia de una barrera burocrática, pero no quiero que la entidad se entere que fui yo el que lo presentó porque, no sé, pues podrían tener alguna represalia contra mí o contra mi negocio. Entonces yo puedo solicitar que se mantenga en reserva mi identidad. Esto solamente opera para el caso de una denuncia informativa, ¿no? La denuncia informativa inicia una investigación y, si es necesario, un procedimiento de oficio, ¿no? Y es evaluada por las áreas de base. El otro supuesto que tenemos es el de la denuncia formal, ¿no? La denuncia formal es el otro mecanismo a través del cual se puede activar el sistema de eliminación de barreras burocráticas. La denuncia formal sí tiene un costo. Se tiene que hacer un pago único de una tasa administrativa. Como se va a activar acá el mecanismo administrativo, si requiere del pago de un derecho de tramitación, como ya lo habíamos visto adelante. Y aquí se denunciará la imposición de una barrera burocrática que generará la tramitación de un procedimiento. Además, a través de una denuncia formal se puede solicitar el pago de las costas y costos del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que quien presenta una denuncia formal eh, puede luego, si es que gana el procedimiento, si es que se declara barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, puede solicitar ante Indecopi que la entidad vencida, la entidad denunciada,
le devuelva todos los gastos en los que incurrió para la tramitación y la presentación de la denuncia, ¿no? En el caso de la denuncia formal, sí tiene que ser presentada a título personal. O sea, en este caso no se puede mantener en reserva la identidad porque quien presenta la denuncia formal es parte en el procedimiento. Es un procedimiento trilateral en el que es la parte denunciante quien presenta la denuncia, la denunciada, la entidad que impone la barrera, y el INDECOPI es quien delibera si efectivamente constituye o no una barrera burocrática, ¿no? ¿Dónde la presento? La puedes presentar ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que tiene sede en regiones y en sede central, y va a generar el inicio de un procedimiento en contra de la entidad. Eh, las vías para la presentación de una denuncia informativa, de una denuncia formal, perdón, son las mesas de partes, ¿no? Tienes la posibilidad de hacerlo de manera presencial en cualquiera de las oficinas de Indecopi o de manera virtual a través de la mesa de partes virtual del Indecopi, que se puede ubicar en la página web de Indecopi. ¿Cuáles son las etapas que sigue una denuncia formal y en cuánto tiempo se atiende? Aquí es importante tener en cuenta de que la duración del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es de 120 días hábiles, ¿no? Y en esos 120 días hábiles se empiezan a contar desde la presentación de la denuncia. Una vez presentada la denuncia, le evalúa Indecopi y determina si corresponde o no admitir la trámite. Una vez admitida a trámite, se pone en conocimiento de la denunciada la denuncia para que estos presenten sus descargos, y una vez que presentan sus descargos, ya se hace el análisis de la denuncia, de los descargos presentados por la entidad denunciada, y con eso se emite la resolución final. Como les mencionaba, la comisión tiene un plazo de 120 días hábiles para resolver el caso, y este puede ser apelado y va a la segunda instancia, que en este caso es la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que también cuenta con 120 días hábiles para poder resolver la denuncia. ¿Qué requisitos tengo que presentar cuando presento mi denuncia ante Indecopi? Bueno, los requisitos, como les mencionaba en parte de la exposición, los requisitos están contenidos en los TUPAs, ¿no? En este caso, en el TUPA del Indecopi se han considerado los siguientes requisitos para presentar una denuncia por eliminación de barreras burocráticas. 1. La solicitud en la que se consignen los datos de identificación y domicilio del denunciante, puede ser una persona natural o jurídica. Si es presentada por un representante, tiene que adjuntar la declaración jurada de la vigencia de poder, indicando el número de partida registral donde está ubicada su vigencia y el número de asiento, de ser necesario. Tiene que identificar cuál es la barrera denunciada. Tiene que identificar quién es la entidad que impone la barrera burocrática. Tiene que identificar la materialización, esto es, qué acto o qué disposición administrativa o actuación material contiene la barrera burocrática que ha sido denunciada. Tiene que precisar cuáles son los hechos que motivan su denuncia, señalar los argumentos que sustentan que su barrera burocrática es ilegal o carente de razonabilidad, y acreditar las afirmaciones materias de denuncia. Esto es presentar los medios de prueba que acrediten lo que está denunciando. Cabe precisar que para el procedimiento de barreras burocráticas no es necesario contar con un abogado, o sea, no es necesario que la demanda sea presentada, o la denuncia, perdón, sea presentada por un abogado, ¿no? Asimismo, el procedimiento de barreras burocráticas requiere del pago de un derecho de trámite ascendente a 507.65 soles. Eh, ¿Cuáles son las partes del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas? Bueno, eh, ya lo habíamos aquí detallado, ¿no? La admisión a trámite, los descargos, los análisis de descargos y la emisión de la resolución final. En la admisión a trámite nosotros evaluamos el cumplimiento de los aspectos formales, esto es, que se cumplan con los requisitos del TUPA o los requisitos del artículo 20 del decreto legislativo 1256, ¿no? Que es el decreto legislativo que regula la ley de eliminación y barreras burocráticas, ¿no? Una vez que se evalúan estos aspectos formales y se verifica el cumplimiento, se emite la resolución de admisión a trámite. Es decir, si se verifica que no se cumplen con los requisitos, se efectúa un requerimiento al administrado para que subsane su denuncia
y en su defecto, si es que no subsana la denuncia, esta puede ser declarada inadmisible, o si vemos que lo que se cuestiona no está relacionado a un tema de barreras, esto puede ser declarado improcedente. ¿Cuáles son los supuestos de improcedencia? Bueno, que el demandante carezca de legitimidad para obrar. Eh, Esto es, eh, o que el demandante, aquí es importante tener en cuenta que el decreto legislativo 1256 no ha establecido supuestos de improcedencia per se. Entonces aquí tenemos que recurrir al Código Procesal Civil para poder identificar cuáles son los supuestos de improcedencia de la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, un supuesto es que carezca evidentemente de legitimidad para obrar, ¿no? Esto es que quien está presentando la denuncia no sea parte en este procedimiento o que carezca manifiestamente de interés para obrar, ¿no? Esto es que quien presentó la denuncia no sea a quien fue dirigida la barrera burocrática. Se advierte la caducidad de derecho, carezca de competencia, no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, o que el petitorio fuese física o jurídicamente imposible, o que haya una indebida acumulación de pretensiones. Los mismos supuestos de improcedencia del Código Procesal Civil aplican al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Ahora, una vez que se admite a trámite la denuncia, eh, se corre traslado de esta y del admisorio al, a la entidad denunciada para que ésta presente sus descargos, ¿no? Aquí puede solicitar un informe oral, puede también acreditar que ya se eliminó la barrera, lo que generaría la sustracción de la materia, o sea, la conclusión del procedimiento, o puede solicitar la suspensión del procedimiento si esto ya se está viendo en vía judicial. Si no es así, se hace una evaluación de fondo, que implica la evaluación de legalidad o de carencia de razonabilidad, y se emite la resolución final, ¿no? La resolución final puede tener dos tipos de efectos. Puede tener efectos generales o particulares. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Los efectos generales ocurren cuando la barrera burocrática está materializada en una disposición administrativa, llámese ordenanza municipal, ordenanza regional, decreto supremo, reglamento, TUPA, ¿no? Como este tipo de materializaciones afectan a todos los administrados, entonces Indecopi lo identifica como barrera burocrática ilegal, dispone que ésta no vuelva a ser aplicada a ningún administrado. A esto le llamamos efectos generales, ¿no? Que si es que vuelve a ser aplicada a cualquier administrado, esto se encuentra facultado para comunicar al Indecopi que se volvió a aplicar una barrera que ya fue declarada ilegal y Indecopi iniciar las acciones para sancionar a los funcionarios responsables. Cuando hablamos de una resolución final o una declaración de barrera con efectos particulares, cuando esta barrera ha sido identificada o materializada en un acto administrativo y me genera una afectación únicamente a mí como denunciante, ¿no? Entonces, en este caso, se dispone sin aplicación con efectos particulares, únicamente favoreciéndome a mí que presente la denuncia, ¿no? Esa es la diferencia entre los efectos generales y particulares. Eh, entonces, en el marco de la emisión de la resolución final, se hace dos tipos de evaluaciones. Una, que es el análisis de legalidad, y otro, que es el análisis de razonabilidad. ¿De qué se trata el análisis de legalidad? El análisis de legalidad implica que la comisión, al momento de ya resolver la denuncia, tiene que evaluar tres aspectos: la legalidad de fondo o por competencia. En esta se evalúa si es que la barrera burocrática emitida excedió el ámbito de competencia de la entidad que impone la barrera burocrática. ¿A qué nos referimos con esto? En que en esta primera evaluación de ilegalidad por competencia o ilegalidad de fondo, lo que nosotros verificamos es si la entidad que te impuso la barrera tenía competencia para hacerlo. En la práctica, ¿esto cómo funciona? A diferencia de lo que veíamos sobre la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, que todos las personas naturales o jurídicas pueden realizar todas las actividades económicas que no se encuentran prohibidas, en la administración pública sucede lo contrario. Para que un funcionario o una entidad pueda realizar una actividad, esta tiene que haber sido previamente otorgada, esta facultad tiene que haber sido previamente otorgada por una ley, ¿no? Entonces, si no tiene competencia para realizar una actividad económica, este no puede realizarla, perdón,
evaluar una autorización, por ejemplo, eso no puede ser. ¿No? Entonces, por ejemplo, vimos alguna vez un caso de una municipalidad de una zona minera en la que la municipalidad le pedía a una minera que para poder explotar un yacimiento minero tendría que solicitar una autorización a la municipalidad, una licencia de explotación del yacimiento minero, ¿no? Entonces, esta empresa cuestiona eh, que la municipalidad no era la competente para otorgar esa autorización de explotación, sino que la entidad competente o el órgano competente era el Ministerio de Energía y Minas, el que le tenía que otorgar esa autorización. Entonces, efectivamente se verificó que las municipalidades no cuentan con esa competencia para otorgar autorizaciones para la explotación de yacimientos mineros, sino que es una competencia del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, en este caso, por competencia, se declaró barrera burocrática ilegal. El otro supuesto de ilegalidad es la ilegalidad de forma, ¿no? La ilegalidad de forma se da cuando las barreras han sido impuestas sin respetar los procedimientos o formalidades necesarias para su imposición. Por ejemplo, una municipalidad quiere regular la materia de transportes y emite una ordenanza municipal. Sin embargo, esta ordenanza municipal se publica únicamente en el periódico mural de la municipalidad. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta de que la Ley Orgánica de Municipalidades ha establecido que para que en general, el principio de publicidad de las normas establece que para que una norma se considere vigente, esta tiene que haber cumplido con el principio de publicidad normativa. ¿Esto qué significa? Que recién, desde el día siguiente de que es publicada la norma, entra en vigencia y por ende es exigible a los administrados. Entonces, si una municipalidad emite una regulación a través de una ordenanza y no cumple con la formalidad de la publicación, esta no se considera vigente y por ende no es exigible a los administrados. Entonces, en este caso lo que sucedió es que la municipalidad publicó su ordenanza únicamente en su periódico mural cuando la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordenanzas se publican en el diario de avisos judiciales, ¿no? Y tienen que ser publicadas de forma íntegra. Entonces, en este caso se evidenció de que se venía aplicando una ordenanza que no estaba vigente, ¿no? Que no había sido publicada y por ende que no estaba vigente. Entonces, esa fue la razón de la declaración de ilegalidad, porque no cumplió con las formalidades para su emisión. Y finalmente tenemos el caso más común, que es la ilegalidad de fondo, que es la ilegalidad por incompatibilidad. Esto es cuando la medida que está siendo cuestionada, la barrera que está siendo cuestionada, contraviene las normas, las leyes o los principios que garantizan la simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal vigente. Esto, por ejemplo, lo veíamos en el caso de licencia de funcionamiento, cuando la municipalidad establece que la transferencia de licencia de funcionamiento está sujeta a evaluación previa con silencio administrativo positivo, pese a que la ley marco de licencia de funcionamiento, la norma sectorial, había establecido que este es un procedimiento de aprobación automática, ¿no? Entonces, en ese supuesto se da la ilegalidad de fondo, ¿no? Cuando la barrera que se cuestiona va en contra de la ley, ¿no? En este caso, la ley marco de licencia funcional. Ese es el supuesto más común de barreras. Bueno, estos son algunos casos, pero están relacionados a lo que ya habíamos visto la, de la ilegalidad. Y el otro punto importante es la evaluación de razonabilidad, ¿no? Eh, una vez que se supera la evaluación de legalidad, o sea que verificamos de que la entidad fue la competente para emitir la barrera burocrática, que cumplió con la formalidad y que no contravino una norma de alcance nacional, una ley, entonces la siguiente, el siguiente paso podría ser la evaluación de razonabilidad de la medida. Pero para poder hacer una evaluación de razonabilidad de la medida, quien presenta la denuncia tiene que presentar indicios sobre la carencia de razonabilidad. ¿Qué son indicios? Argumentos a través de los cuales el administrado acredite que la medida es arbitraria o desproporcionada. No se consideran indicios
por ejemplo, las alegaciones las alegaciones genéricas, señalar únicamente que una medida es costosa, o cuestionar la pertinencia de una política pública, ¿no? Entonces, durante el procedimiento, eh, la entidad tiene también la facultad de presentar información o documentación que desacredite los indicios de razonabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos en la razonabilidad? Dos puntos importantes, ¿no? La arbitrariedad de la medida y la proporcionalidad de la medida. Cuando hablamos de una medida arbitraria, cuando ésta no obedece a solucionar un problema público, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad podría decir, yo restringo el horario de funcionamiento de los establecimientos que se dedican al expendio de bebidas alcohólicas porque esto genera inseguridad ciudadana. Pero si es que no acredita que hay un problema de inseguridad ciudadana, entonces esta medida es arbitraria, ¿no? Porque no busca solucionar un problema público que previamente se ha identificado. Cuando también es arbitraria cuando la medida que se impone no le da solución al problema que se ha identificado. Puedes identificar el problema, pero si la medida que tú propones, la norma que tú propones para solucionarlo, finalmente no le da una solución, también estamos ante una medida arbitraria por idoneidad, porque no es idónea para solucionar el problema. Ahora, cuando hablamos de medidas desproporcionadas, cuando, por ejemplo, la medida que se ha elegido para afrontar la problemática es una medida que es muy costosa, ¿no? O que no se han evaluado otro tipo de alternativas para poder identificar cuál es la menos costosa para implementar, ¿no? Ese tipo de evaluación se hace sobre la carencia de razonabilidad para poder determinar si es que una barrera burocrática es carente de razonabilidad. Eh, Entonces, con esto terminamos el módulo relacionado o el título relacionado a cómo es que nosotros podemos activar el mecanismo de barreras. Y finalmente vamos a hablar de las medidas para prevenir y eliminar barreras burocráticas. Bueno, además de nosotros recibir las denuncias informativas o las denuncias de parte y tramitarlas para identificar si estas constituyen barreras burocráticas, Indecopi, a través de sus áreas de barreras, también realiza actividades de prevención que buscan que las entidades de forma voluntaria eliminen sus barreras. Uno de estos mecanismos, por ejemplo, es el programa de eliminación voluntaria de barreras burocráticas. A través de este programa de eliminación voluntaria de barreras burocráticas, Indecopi brinda mecanismos de manera gratuita a funcionarios de entidades públicas para que estos identifiquen y eliminen voluntariamente las barreras burocráticas contenidas en las normas de su jurisdicción. Hacemos una suerte de evaluación rápida de, mira, en tus normas estas medidas podrían ser barreras burocráticas y esta es la forma en la que tú lo puedes eliminar. Este programa tiene tres fases, ¿no? Una fase de preinvestigación, de investigación y de eliminación voluntaria. En la preinvestigación se identifica cuáles son las entidades que se van a investigar. En la investigación se identifica cuáles son las barreras que tienen estas entidades. Y en el paso 3 de eliminación voluntaria se coordina y se gestiona con ellos a través de capacitaciones, reuniones de trabajo, mesas de trabajo, para evaluar cuál es el mecanismo más importante para lograr la eliminación voluntaria. ¿Cuáles son los beneficios del programa de eliminación de barreras burocráticas? Es que pueden aparecer en los rankings que tiene Indecopi en materia de barreras burocráticas. Tiene los rankings denominados rankings positivos, que son los rankings de entidades que eliminaron más barreras burocráticas, las entidades que implementaron medidas de prevención y además también reconoce a los funcionarios que logran la eliminación voluntaria de barreras burocráticas. Estos rankings se dan cada 6 meses y buscan reconocer a estas entidades que logran la eliminación de sus barreras. Eh, este tipo de beneficios generan de que a los funcionarios se los pueda premiar cuando nosotros verificamos que efectivamente están comprometidos con simplificar sus procedimientos, con eliminar barreras a favor de la ciudadanía, ¿no? Y esto se da a través de una ceremonia pública de premiación que le da un mejor posicionamiento profesional a estos funcionarios
y reconoce a uno o más funcionarios siempre y cuando su gestión de calidad haya sido a favor de la ciudad. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a poner un video cortito de algunos testimonios de los funcionarios que han sido reconocidos por el INDECOPI y que han logrado la eliminación de sus barreras. Nosotros hicimos la eliminación de las barreras burocráticas en cuanto a los requisitos para poder colegiarse en el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, así como para poder inscribir los posgrados de los profesionales tecnólogos médicos. Gracias a los propios consejos de INDECOPI y del equipo de barrera burocrática es que analizamos cada uno de estos requisitos, los comparamos, vimos con jurisprudencia que existía y efectivamente comprobamos de que sí habían errores normativos que habían quedado de gestiones anteriores del colegio profesional y estuvimos dispuestos al cambio al ver de que estos beneficiaban a la propia institución, beneficiaban a los colegiados y beneficiaba a la comunidad en general. Tuvimos que eliminar 35 barreras burocráticas. Actualmente solamente tenemos cuatro procedimientos para que obtengan sus grados académicos nuestros egresados. A nivel nacional creo que ha contribuido a todos nuestros egresados, ya que la Universidad Faustino Sánchez Carrión aloja a alumnos de toda la universidad, de todo el Perú, de todo el país, y por lo tanto yo creo que para ellos ha sido muy satisfactorio estas barreras para que ellos no estén viniendo hasta la ciudad de Huacho y desde cualquier punto del Perú puedan hacer sus trámites. Una vez que se ha eliminado las barreras burocráticas que el INDECOPI había encontrado, ha sido muy importante toda vez de que el agremiado ha podido presentar sus documentos con mayor agilidad, mayor rapidez y consiguientemente pues el tiempo y se ha ahorrado tiempo y dinero para cada agremiado. Hemos eliminado algo de más de 20 barreras burocráticas vinculadas al rubro de lo que es el desarrollo económico en el distrito. Una eliminación de barreras que ha traído bastante beneficio y bastante impacto positivo a los trámites de los diversos usuarios, tanto personas naturales como jurídicas, que se acercan día a día a gestionar sus trámites ante la municipalidad. El tema de las barreras burocráticas no es tan complejo como se piensa, es una herramienta sustantiva básica para facilitar el acceso a los administrados, a los usuarios, a sus distintos trámites. El consejo que doy es que capacítese mucho en lo que es barreras burocráticas. Ciudadanas y ciudadanos al centro. Nosotros hicimos la Bueno, y finalmente, estos son algunos testimonios de funcionarios que han sido reconocidos por el INDECOPI por eliminar las barreras burocráticas. Finalmente, ¿qué pasa si no eliminan las barreras burocráticas los funcionarios? Bueno, nosotros contamos con un régimen sancionador a través del cual INDECOPI tiene la facultad de sancionar tanto a funcionarios como a entidades que imponen o aplican barreras burocráticas, ¿no? Estos supuestos de infracción están contenidos en los artículos 34 y 35 del Decreto Legislativo 1256 y son evaluados en el INDECOPI a efectos de identificar también y lograr que no solamente con las capacitaciones y con las mesas de trabajo se logre la eliminación de barreras, sino que ya en el caso en que nos encontramos con entidades o funcionarios reacios, también poder sancionarlos si es que identificamos que se están incumpliendo las medidas relacionadas a barreras. Y bueno, aquí tenemos un mapa interactivo donde podemos ver los resultados que se han obtenido en regiones a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y de las áreas de barreras, ¿no? Tenemos que a la fecha, desde el año 2017 hasta septiembre de este año, se ha logrado la eliminación de más de 22.600 barreras, lo que ha generado un ahorro de 86 millones, un ahorro estimado de 86 millones. Estas barreras se han identificado en 22 regiones correspondientes a 205 entidades y además también se ha capacitado a 4.589 personas, ¿no? Entre funcionarios, ciudadanos, gremios y que han recibido capacitación en materia de eliminación de barreras burocráticas. Bueno, como les decía, tenemos algunos datos de contacto donde nos pueden hacer sus consultas o preguntas adicionales que no hayan sido resueltas en la capacitación. Tenemos nuestro correo de contacto, que es el correo de barrerasregionales@indecopi.gov.pe, y para consultas y denuncias informativas tenemos el número de WhatsApp 987-110-764,
o para el seguimiento de expedientes que ya se encuentren en trámite, el 950-403-285. ¿No? Entonces, con esto damos por concluida esta parte de la exposición y vamos a pasar a la segunda parte que está relacionada a la absolución de consultas. Por aquí me han ido pasando algunas de las consultas eh, que vamos a ir absolviendo, ¿no? En este caso tenemos la pregunta 1 de Jorge Fermín, que nos indica la SBS por qué pone trabas cuando hay demora y reincidencia en problemas masivos como flujo de pagos en bancos, como el caso de Interbank. ¿Por qué esperar tiempos y procedimientos si hay microempresas que necesitan más liquidez que cualquier mediana o gran empresa? Se debería reponer el dinero de inmediato y luego penalizar con medidas cautelares inmediatas para que mejoren a la fuerza. Entiendo que este tipo de medidas no le impone la SBS, sino los bancos, ¿no? Y como les había mencionado al inicio de la exposición, eh, quien impone las barreras burocráticas tiene que ser una entidad que ejerce función administrativa. Entonces, en este caso, los bancos son considerados, no están considerados dentro de este supuesto de entidad de la administración pública y por ende no pueden ser evaluados a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Sin perjuicio de ello, sí hay otros canales en la misma SBS, entiendo, y en el caso de micro o pequeñas empresas que tienen afectaciones en el ámbito financiero, también pueden ser evaluadas por el INDECOPI si es que cumplen con los criterios para ser considerados consumidores, ¿no? Entonces creo que esta consulta está un poco más relacionada a esos puntos más que a eliminación de barreras burocráticas. Tenemos una segunda consulta del señor Jorge Hernández Valverde. Él nos consulta cómo se evalúa si una medida de la entidad pública emite una decisión para velar por derechos fundamentales o principios constitucionales. Por ejemplo, limitar el horario de discotecas por razones de seguridad ciudadana. Existe jurisprudencia sobre el particular. Gracias. Este es un tema muy interesante, el tema de los horarios de funcionamiento, porque los horarios de funcionamiento son el caso tipo para la evaluación de razonabilidad, ¿no? Existe jurisprudencia de Indecopio en materia de horarios de funcionamiento y en el 99, me atrevería a decir que en el 90 o 99% de los casos, Indecopi declara barrera burocrática carente de razonabilidad el establecimiento de horarios para este tipo de establecimientos, ¿no? Limitar zonas horarias por discotecas. ¿Por qué? Porque efectivamente las municipalidades sí cuentan con una competencia legal para establecer horarios para los establecimientos comerciales y sobre todo para los establecimientos comerciales de este tipo. Sin embargo, al momento de establecer estos horarios de funcionamiento, no se toman en cuenta criterios de razonabilidad. Al respecto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que el establecimiento de horarios no puede obedecer a razones de seguridad ciudadana, pero sí puede obedecer, por ejemplo, a razones de seguridad y tranquilidad, ¿no? Entonces, este sí puede ser un fundamento para limitar el horario de funcionamiento siempre y cuando la municipalidad logre identificar que hay un problema no de seguridad ciudadana, sino un problema de ruidos molestos, eh, que puedan estar afectando a los vecinos y como consecuencia de eso disponer medidas en las que se haya evaluado que no sean arbitrarias y que además tampoco sean desproporcionadas. Si la municipalidad hace esa evaluación, sí podría establecer restricciones horarias que no sean carentes de razonabilidad y además de eso, Indecopi no los eliminaría, ¿no? Entonces, esto respecto de la pregunta 2 del señor Jorge Hernández. Respecto de la jurisprudencia, en la página web del Indecopi hay un buscador de resoluciones del Indecopi. Ahí usted puede hacer la consulta a través o con las palabras clave como horarios de funcionamiento en las áreas de barreras de Indecopi y ahí le van a salir varias resoluciones relacionadas a la materia de horarios de funcionamiento
para este tipo de casos. Tenemos una tercera pregunta de la señora Marta Galíndez. Estas barreras varían, entiendo, según la naturaleza de cada solicitante. Por ejemplo, si en persona jurídica o natural todo aplica igual. Bueno, el procedimiento no está diseñado para hacer una distinción entre persona natural o persona jurídica, ¿no? La evaluación de legalidad o de razonabilidad sí va a estar muy relacionada al tipo de caso que se esté viendo, ¿no? Pero la forma del tratamiento del procedimiento es igual para una persona natural o jurídica, ¿no? En todas se va a hacer el mismo tipo de evaluación. Obviamente, cuando hablamos de casos en materias distintas, ahí sí la evaluación de legalidad va a ser confrontando otro tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, si es un caso de transporte, se van a tener que confrontar o revisar las normas de transporte. Si es un caso de licencias de funcionamiento, las normas de licencia de funcionamiento, etcétera. Esa va a ser la única distinción, pero sobre si lo presenta una persona natural o una persona jurídica, no hay ninguna diferencia. Tenemos una cuarta pregunta de Jonathan Daniel Palomino Sumaeta. Nos consulta, ¿se puede analizar condiciones de un procedimiento administrativo que se encuentran en decretos supremos? Sí. Sí se pueden analizar condiciones de un procedimiento administrativo que se encuentra en decretos supremos o en tupas de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Como lo habíamos mencionado, la limitación que sí tenemos para evaluar normas es cuando estos están contenidos en leyes, pero cuando están contenidos en normas infralegales, llámense decretos supremos, llámense tupas, reglamentos, estos sí pueden ser evaluados por el INDECOPI a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, siempre y cuando se cumpla con el presupuesto de que estas exigencias, requisitos, prohibiciones, limitaciones o cobros estén dirigidos a condicionar el acceso o la permanencia de un agente económico en el mercado. Pero sí pueden ser evaluados los decretos supremos a través del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Eh, Pregunta 5 de Jorge Fermín. ¿Quién define qué es barrera burocrática y quién le dice a Indecopi cuáles son sus funciones y alcances para no regular sectores financieros que afecten a los consumidores? Bueno, como lo mencionaba en alguna parte de la exposición, las funciones que realiza una entidad de la administración pública tienen que estar previamente delegadas por una ley, ¿no? En el caso del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, está delegado a través del decreto legislativo 1256. El decreto legislativo 1256 es el que establece cuál es la definición de barreras burocráticas, qué medidas están excluidas dentro del concepto de barreras burocráticas, qué sí se puede considerar una barrera burocrática, cuál es la forma de tramitar el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Entonces, todo eso está determinado en el decreto legislativo 1256. Esa es la norma que establece la definición y las funciones de las áreas de eliminación de barreras burocráticas, además de las normas de organización y funciones del INDECOPI, como el decreto legislativo 807 o el decreto legislativo 1033, que son las otras dos normas que regulan las competencias y las funciones del INDECOPI, ¿no? Tenemos la pregunta 6, que es del señor Jorge Hernández Valverde. Él nos dice, ¿los ambulantes son considerados como agentes económicos? El municipio ha dispuesto que ellos no ingresen a vender en los alrededores del municipio. ¿Puede ser considerado una barrera burocrática? Gracias. La primera pregunta sobre si los ambulantes son considerados agentes económicos, sí son considerados agentes económicos porque realizan una actividad económica. Que esta actividad económica sea formal o informal no hace que dejen de ser agentes económicos, ¿no? Eso es lo primero, sí pueden ser considerados agentes económicos. Si la municipalidad ha dispuesto que no ingresen a vender en los alrededores del municipio, bueno, aquí recordemos, nosotros no podemos determinar si una barrera burocrática es ilegal o carente de razonabilidad sin que medie un procedimiento en el cual se evalúe la ilegalidad o carencia de razonabilidad de una barrera. Entonces, yo no podría decirle sin antes haber tramitado un procedimiento si es o no una barrera burocrática ilegal, pero lo que sí le podría dar es algunos alcances. Por ejemplo,
Un alcance importante es tener en cuenta de que las municipalidades tienen la competencia de administrar los espacios públicos. Entonces, la administración de los espacios públicos implica que la municipalidad pueda determinar qué tipos de actividad se puede realizar o no en un espacio público, ¿no? Entendería que tendría que haber una regulación municipal al respecto. Esta regulación sí podría ser evaluada a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y de repente por ahí se podría cuestionar la razonabilidad de la medida, ¿no? Pero yo creo que sí podría ser evaluada. Ahora, si va a ser ilegal o carente de razonabilidad, eso recién se podría determinar durante la tramitación del procedimiento. Pregunta 7 del señor Eric Zoe Guillén. ¿El Congreso por qué no aparece? Bueno, aquí es importante tener en cuenta de que nosotros únicamente podemos evaluar a entidades del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. El Congreso en este caso no está considerado parte del Poder Ejecutivo, es otro de los poderes del Estado, entonces no está comprendido dentro de la norma. Nuevamente aquí, quien nos otorga las facultades es la norma y en la norma no se estableció el Congreso como parte de las entidades a ser evaluadas. Pero independientemente de eso, el Congreso es el que emite las leyes, ¿no? Y las leyes tampoco pueden ser evaluadas a través de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas porque las leyes tienen su propio procedimiento a través del cual pueden ser cuestionadas, que puede ser, como les mencioné inicialmente, el proceso de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Tenemos también la pregunta 8 del señor Miguel Jordán y dice, eh, sobre el carnet de sanidad, yo vivo en Surco y veo que todo el tiempo piden carnet de sanidad. Ustedes no pueden formular un pedido al Tribunal Constitucional para que impida esto a todas las municipalidades. En realidad, no, porque ya existe una ley al respecto, que es la Ley General de Salud, que en su artículo 13 establece que está prohibido la exigencia de carnet de sanidad para el ejercicio de una actividad económica o profesional. Entonces, en este caso, yo le sugeriría, si es que tiene la evidencia de que se requiere ese tipo de documento para realizar una actividad económica, los pueda comunicar a través de los canales que hemos dejado a disposición, que puede ser el correo de barreras regionales o los WhatsApps que les hemos comunicado, para que pueda ser evaluado este supuesto de requerimiento de carnet de sanidad y en su efecto se emita un pronunciamiento al respecto, ¿no? Me parece que aquí en el chat tengo una última pregunta también de el señor Gabriel Zelaya. Dice, trabaja en una cooperativa de ahorro y crédito que ofrece dinero a sus socios que son trabajadores del Ministerio de Salud. Los directores de hospitales no quieren hacer las retenciones de pago autorizadas por los deudores a cambio de dinero. Es una barrera burocrática. Eh, los directores de hospitales no quieren hacer las retenciones de pago autorizadas por los deudores a cambio de dinero. Es una barrera burocrática. Bueno, nuevamente, nosotros no podríamos determinar si es ilegal o carente de razonabilidad en este tipo de supuesto, pero si es que hay una afectación en la realización de una actividad económica, que entiendo que podría ser la actividad económica de la cooperativa a través de esta restricción de no hacer las retenciones, entendería que sí podría ser cuestionado. Ahora que se determine si es ilegal o no, eso ya se tendría que evaluar dentro del procedimiento. Aquí recordemos que todos los conceptos remunerativos son intangibles, ¿no? Entonces, probablemente esa sea la razón de la retención, pero como le indico, no podría indicarle si esto puede ser o no una barrera burocrática ilegal sin que de por medio haya la tramitación de un procedimiento. Creo que con eso ya hemos absuelto todas las preguntas en esta presentación. Eh, por mi parte, doy por concluida la exposición y, eh, dejo ya en manos de la escuela para que puedan concluir el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI queremos agradecer a nuestro ponente por su excelente exposición y a todos los participantes por su asistencia y su participación con sus preguntas. En el chat van a encontrar una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestros servicios, de nuestras ofertas académicas. Los invitamos a poder llenarla. Sin más que agregar,
Damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.